Una bendecida mañana para cada uno. Un gusto saludarte, José Daniel, Su Aguilar, Anthony Ramírez, Jeff Alejandro, Isaías Ortiz. Sean bienvenidos. Que esta mañana sea de éxito y bendición para cada uno de ustedes y asimismo se desarrolle la semana de académica, ¿verdad? Que estamos por comenzar. Muy bien, vamos a trabajar. Como siempre, presento mi pantalla para poder observar, ¿verdad? La semana y nuestra asignación como tal. Gracias a Dios, vamos avanzando. Estamos sobre la semana del 13 al 17 de febrero, que es la que corresponde, ¿verdad? Y ya tenemos asignado, ¿verdad? Leer, resumir el tema y resolver las actividades que correspondan a la página 22 y página 29. Enviar las fotografías en un documento PDF, por favor, de acuerdo, ¿verdad? A la asignación como tal. Bueno, a sabiendas entonces de nuestra tarea, pues vamos a trabajar sobre nuestro libro y ya nos indicaban, ¿verdad? Las páginas que vamos a desarrollar. Entonces tenemos página 22, ¿verdad? Y esta corresponde en este caso a los elementos de la investigación. Nosotros hemos venido desarrollando lo que compete a cada uno de de qué es la investigación, cuáles son los tipos de investigación. Recordemos que hay cualitativa, cuantitativa. Los medios o las formas que teníamos se recuerdan de poder acceder a la información, una fuente primaria, una fuente secundaria. Y ahora vamos a trabajar sobre los elementos que competen a la investigación. De ello, entonces, tenemos acá elementos de la investigación. Primero vamos a partir que, como tal, el proceso de investigación comprende una serie de elementos o pasos. Y cuando nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Que es un proceso, significa que no solamente se va a desarrollar en una sola ocasión y ahí se terminó, sino es un proceso, dice, es decir, va a llevar varias fases, cuyo desarrollo asegura que la labor investigativa alcance los propósitos y sea efectiva. Dice, los límites de una investigación son amplios y se deben establecer de una forma estructurada. En este caso, cuando nosotros estamos hablando que hay una serie de pasos, vamos a establecer que vamos a ir cumpliendo cada uno en fases y que por lo tanto no podemos omitir ninguno, no podemos saltar ninguno y no podemos dejar pasar alguno, ¿verdad? Acá nos dice, estos elementos de investigación son, tenemos la delimitación y el planteamiento del problema. La delimitación es una tarea de reducir un problema de investigación a un nivel lo suficientemente acotado para que nosotros podamos comprender cuando nos dicen a nosotros delimitación. Imaginemos, ¿verdad? Usted tiene una hoja de trabajo y usted sabe que dentro de esa hoja de trabajo usted va a trabajar, lógicamente va a desarrollar algo, pero aquí en esta parte ya no puede trabajar, ¿verdad? O sea, hay un límite para poder trabajar en ella. En este caso, vamos a establecer que los límites son aquellos que nosotros vamos a colocar, entonces por lo tanto se delimita. Nosotros vamos a hacer relación del mismo y usted indica hasta dónde va usted a investigar. Por ejemplo, nosotros quisiéramos conocer en un momento determinado, les decía, la desnutrición, pero en este caso yo no puedo buscar qué pasa con la desnutrición a nivel mundial porque es muy extenso. No podría acceder a toda esa información, imagínense de país en país y de región en región. No puedo. Entonces mejor pienso que podría ser aquí en Guatemala, pero todo el país tendría que investigarla en cada departamento, en cada municipio, en cada aldea, caserío, zona, etcétera. Tampoco puede. Mejor pienso en Quetzaltenango, pero aún así Quetzaltenango sigue siendo grande. Mejor lo voy a limitar más aún. Voy a hablar sobre Quetzaltenango, como municipio. Imagínense, todavía sigue siendo grande. Ah, bueno, pero ahora lo voy a limitar más. Voy a trabajar solamente la desnutrición en niños de edad de 5 a 6 años. Ya reduje la población. Entonces, sobre ello es que va a ir avanzando. ¿Por qué? Porque voy a reducir el campo de acción, si no sería interminable y aún así todavía sería grande.
Entonces yo podría trabajar la desnutrición en los niños de 4 a 6 años, solamente tomando como referencia una zona, una escuela, un hospital, algo que todavía encierre más esa delimitación que yo quiero saber. Entonces dice que la delimitación es un límite realista y alcanzable que produce beneficios de ahorro, tiempo, esfuerzo y dinero, porque ya no es tan grande y extensa, ¿verdad? Sino voy a centrarme en una muestra específicamente. Para que nosotros podamos verlo, aquí dice, si se toma en cuenta de las sequías, es un proceso de limitación, sería la siguiente manera. Sequías en Guatemala, lo que yo les hablaba. Sequías del corredor seco en Guatemala, ya lo reduje. Sequías en el corredor seco, el progreso durante la estación de lluvia. ¿Sigue siendo Guatemala? Sí. ¿Sigue siendo corredor seco? Sí, pero ahora lo reduje porque ahora voy a hablar del progreso. Sequías del corredor seco del progreso durante la estación lluviosa del año 2019. Ya solamente me voy a limitar a un año, ya no a todo lo que ya pasó. Los efectos de seguridad alimentaria del área rural de San Agustín, el Jícaro y San Cristóbal, producidos por la sequía del corredor seco del progreso durante la estación lluviosa de Guatemala. Entonces ya no estoy hablando de todo el progreso, ya solo voy a ver el área rural y solo área rural de San Agustín, el Jícaro y San Cristóbal, siempre del progreso. Se ven que entre más datos le sume yo al título, más cerrado se encuentra el tema. A decirse que hace en Guatemala, Dios que tendría que verlo por departamento, por municipio, por aldea, por caserío, por barrio, por zona, por colonia. Y entonces sería una situación interminable. Y aparte los años, sería desde, no sé, años atrás hoy, hasta la fecha de hoy en día. Entonces, a eso se debe esta parte de limitación del problema. ¿Alguna duda al respecto con la delimitación, chicos? Jóvenes, No, ¿alguna? señor. Muchas gracias, Jeff, por responder. Bueno, les voy a suplicar en un momento ya también que vayamos encendiendo las cámaras, por favor, porque si no voy a pensar que solo están conectados, mas no están prestando atención. Muy bien, pasando, yo paso al planteamiento del problema y dice, el planteamiento del problema consiste en una descripción explicativa de la naturaleza del tema o problema. Otra vez, descripción, en donde voy a explicar por qué existe un problema. Se refiere a ubicarlo en un contexto, es decir, dónde se da ese problema, enumerar las características, es decir, las causas que están generando ese problema, el aspecto que lo componen y las relaciones entre ellos, aparte de las causas que lo producen, cuáles son los efectos negativos, efectos positivos, los problemas que genera, a quienes afecta, por qué afecta, cómo afecta, ¿verdad? Eso es un planteamiento del problema. Este elemento contribuye a entender cómo se origina el problema y resalta las motivaciones de convertirlo en un problema de investigación. Planteamiento del problema. Este es un ejemplo. El tema de las sequías puede abordarse de una perspectiva metodológica, al considerarlo como un fenómeno que se origina en la escasez o ausencia de precipitación por un tiempo prolongado, o desde el punto de vista socioeconómico cuando se enfocan los efectos que tiene sobre las personas. Pues ya me dijo que es un problema como fenómeno de acuerdo a la sequía. ¿A quién afecta? Me está diciendo que a la economía. Vea cuando yo le decía la ubicación y explicación del por qué afecta y a quién afecta o dónde repercute en un momento determinado. Cuando se enfoca, dice, en los efectos que tiene sobre las personas, la agricultura, la disponibilidad y el abastecimiento de agua y la producción. Con el desarrollo del cambio climático y los fenómenos relacionados, la atención sobre eventos de sequía se ha intensificado, especialmente por los efectos de la producción de abastecimiento de alimentos. Las altas tasas de desnutrición en los niños menores de 5 años han resaltado más este problema. Y en Oriente de Guatemala, especialmente en el corredor seco, ha tomado relevancia por el alto riesgo y por ser un ecosistema modelo de resiliencia en los efectos del cambio climático. Y aquí ya me explicó, me planteó el problema cuando usted tiene una situación de incomodidad, usted tiene un problema, usted lo platica y lo expone. Lo mismo es en el planteamiento del problema. Usted lo explica, usted lo expone porque es un problema. Muy bien.
Basados en ellos, entonces tenemos delimitación del problema, tenemos planteamiento del problema y tenemos que manifestar un objetivo, ¿verdad? Un objeto de investigación. Acá nos dice que es el objeto. El objeto de la investigación es el sistema o espacio donde el problema se desarrolla y existe. Les decía, si nosotros estamos hablando del corredor seco, ya nos había mencionado en un momento determinado, por ejemplo, ¿verdad? Que eran el progreso. Dime, Sua. Mi pregunta no tiene que ver mucho con el tema que estamos viendo, pero sí con la tarea. Ahorita estoy justamente checando lo que tenemos que hacer, así leyendo y todo eso, y dice que se cierra hoy, lunes 13 de febrero, a las 11 de la noche. Así es, Sua. ¿Se recuerdan que yo les había indicado que nosotros habilitamos las tareas los días lunes y se cierran el viernes? Entonces, en la plataforma yo no puedo cerrarle la tarea con antelación. Usted tiene y sabe que se van a habilitar toda la vida. El día lunes, tiene lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para poderla entregar. Usted no se preocupe si la tarea a la hora que usted la suba el día viernes por la tarde va a decir la tarea se entregó 4 días con 6 horas atrasado. No, porque el sistema al que yo le coloque, digamos, para el viernes, definitivamente ahí en una hora específica la va a cerrar y usted ya no la va a poder subir. Entonces no puedo abrir y habilitarle, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se queda habilitada el día lunes y dice que hoy a las 11, pero usted sabe, o nosotros, mejor dicho, sabemos que tiene lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para entregar. No se preocupe por ello. Ah, ok, Miss. Es que yo me asusté por el hecho de que nos habían dicho que si mandamos las tareas tardes, pues ya se bloquea esto, o sea, ya no podemos enviar las tareas más tarde. Así es. Entonces, como usted, No tengas pena. Así es, sí. Por esa situación es que yo la trabajo solamente el lunes y por eso es de que yo no bloqueo, ahí era lo que iba. Es que yo no me gusta bloquearla con fecha porque si yo la voy a bloquear, o sea, definitivamente ya no la vas a poder subir. En cambio, la dejo habilitada para el lunes. Si tú vas a notar y vas a experimentar, tenemos entonces hoy lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y tú puedes subirla sin ninguna situación. En cambio, si yo la voy a cerrar para, por ejemplo, el viernes y te pasas de la hora, ahí automáticamente ya no puedes enviarla. Por esa situación es que solo la habilito y ya se sabe que el día viernes es el último día para entregar. Así que no hay ningún problema con eso. ah, ok, Miss, muchas gracias. Pero esto es en mi caso. Este es en mi caso. Si fuera, por ejemplo, en otro curso, ahí sí ya va a variar. Ahí sí ya va a variar. Yo trabajo de esta forma. Muy bien, entonces está aclarada la duda, no hay ningún problema que ustedes pregunten, ¿verdad? Porque es importante, indispensable que manejemos de esta forma la comunicación para estar sabidos, ¿verdad? Y que ustedes no en un momento determinado se preocupen y estén tensos, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer yo todo eso ahorita? No, es durante la semana. Muy bien, dice. Entonces, para no confundir el problema con el objeto, a recurrir en algunas, toman en cuenta algunas preguntas orientadoras. Por ejemplo, ¿qué se investiga? Corresponde con los efectos de la seguridad alimentaria. Por su lado, la pregunta, ¿dónde se investiga? En este caso, ¿verdad? Va a responder a identificar el objeto, la comunidad, el lugar, el territorio que nosotros vamos a abordar como tal. De ello, entonces tenemos que el objeto de la investigación en un momento determinado es la esencia de lo que yo quiero conocer, de lo que yo quiero saber. Y para ello, entonces, vamos a establecer preguntas que nos van a ayudar a servir de guía dentro de la investigación. Tenemos la pregunta de la investigación, dice que es una meta, es lo que yo quiero alcanzar como tal, es lo primero que voy a establecer, que se busca alcanzar y es guía durante todo el proceso de investigación. Sin ella sería imposible, ¿verdad? En este caso, realizar la labor investigativa, seleccionar técnicas, las teorías y los datos, que eso ya lo vimos anteriormente durante el proceso de investigación. En este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a delimitar un método, una estrategia, nuestros objetivos, el objeto como tal de investigación,
el lugar donde lo vamos a plantear. Por eso es que abrimos antes la delimitación del problema. El lugar, la edad, la fecha, el tiempo que vamos a emplear para desarrollar. Con ello entonces pasamos. Dice, inciso A, preguntar por una o varias causas del problema, porque niveles de desnutrición crónica son más altos. Y ahí era lo que hablábamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que decía al inicio, corredores secos de Guatemala? Pues aquí vamos a ver la desnutrición en toda Guatemala. No, 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 ahora ya la redujimos, ¿verdad? Eran el progreso. Formular un cuestionamiento sobre posibles soluciones, políticas o leyes que en un momento determinado nos ayuden a solucionar el problema. Por ejemplo, debería de existir una ley, ¿verdad?, que regule que ningún niño tendría que estar desnutrido, que ningún niño debería de, en este caso, por ejemplo, no asistir a la escuela, sino que tendrían que haber leyes. Tal vez saliendo un poquito del tema de guía que nos muestra el libro, en los Estados Unidos, si un niño en edad escolar lo encuentran en la calle con la mamá, le preguntan a la mamá por qué el niño no fue a estudiar y podría ser sancionada con una multa o hasta ser penado con cárcel porque los niños no están en la escuela y debería, y es obligatorio que los padres manden a los hijos a la escuela. Entonces, en esa idea, deberían de existir leyes, ¿verdad?, que ayuden a sancionar que los niños pues no deberían estar desnutridos. Inciso C, preguntarse si el asunto que sucede pasa en otro lugar, si, por ejemplo, en otro sitio, ¿verdad?, también se da este problema para hacer comparaciones. Establecer si el problema sucede antes, ahora, sucedió muchos años o va a suceder, etcétera. Ese es el tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros como tal nos ayuda a regular nuestra investigación. La idea es formular todas las preguntas de investigación posibles, teniendo en cuenta que cumplan condiciones, en este caso, ¿verdad?, de las que ya mencionamos, puntos importantísimos y relevantes que nos van a ayudar en un momento determinado a llevar esa secuencia de las cuales nosotros estamos estableciendo. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? José Daniel, Sua, Jeff, Anthony. ¿Alguna duda, chicos? Kimberly, bienvenida. ¿Alguna duda? Ninguna, Miss. Todo bien. Excelente. Gracias, Sua, por responder. Muy amable. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esta parte de lo que nosotros, gracias, Kim, de lo que nosotros estamos trabajando, fíjense que es muy fácil y sencillo. Usted de por sí ya ha desarrollado investigaciones, solamente que a veces como que no llevamos toda la secuencia de los pasos, pero ya lo hemos hecho, sabemos a qué se refiere. Mientras tanto, entonces, pues vamos a sumar un elemento más y estamos hablando ahora de los objetivos de investigación. Un objetivo como tal, vamos a establecer que es una acción que el ser humano realiza. Y el objetivo regularmente se presenta en verbos. Usted sabe que los verbos son las acciones que hace el ser humano, como dormir, correr, descansar, escribir, saltar, todo. Eso que se presenta en infinitivo como acción. Pero como estamos hablando objetivos de investigación, es toda una acción que se va a desarrollar dentro de una investigación. Por ejemplo, describir, analizar, comparar, redactar, establecer, enlistar, ¿verdad? Ya nosotros estamos hablando de objetivos de investigación. Entonces, es una meta o un logro que se desea alcanzar. Especialmente dice útiles en el momento de evaluar los resultados del proceso investigativo, ya que en esta fase se realiza tomando como referencia los objetivos planteados inicialmente. Regularmente se plantea un objetivo general y varios específicos. En general engloba la meta final o amplía y depende, ¿verdad?, del cumplimiento de estos. Se enfocan en aspectos precisos y concretos. Describen actividades o acciones que se llevan a cabo para lograr el objetivo general. Entonces, partiendo de esta parte, nosotros sabemos que se van a redactar de forma definitiva como un verbo, pero estableciendo claramente que nosotros dijimos, ¿verdad?, hace un momento, que todas las acciones del ser humano, saltar, comer, barrer, dormir, descansar, respirar, etcétera, son acciones del ser humano. Pero como estamos hablando que son de investigación, que todo aquello que me conlleve a mí, ¿verdad?, a desarrollar esta parte de investigación. Muy bien, primero, objetivo general. Este objetivo general es solamente uno. Y vamos a tomar en cuenta esa parte, por favor.
No podemos tener varios objetivos generales porque entonces dejaría de ser general. General es uno que encierra o engloba todo lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces dice, mitigar efectos, óigase muy bien, mitigar efectos de la sequía en la disponibilidad de alimentos en las condiciones fisiológicas de la población del área de los municipios. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que era el Pícaro, San Cristóbal y San Agustín del Progreso, Guatemala? Entonces, mitigar es reducir, ¿verdad? Minimizar, tratar de que ya no exista. No puedo decir que vamos a hacer que desaparezca, pero al menos vamos a reducir un poco, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, ver, cuando yo digo mitigar los efectos, reducirlos, ¿verdad? Ese es uno de los fines primordiales que tiene la investigación. Pero ¿cómo vamos a alcanzar mitigar estos? Para eso existen entonces objetivos específicos. Y los objetivos específicos son más cortos, son siempre acciones, óigase muy bien, son siempre acciones que vamos a hacer para alcanzar el objetivo general. Esto es lo que yo me propongo y con estos voy a alcanzar este objetivo general. Todos estos lo que me van a hacer en un momento determinado, estos, ¿verdad? Cada uno de ellos me va a lograr, me va a ayudar a alcanzar este objetivo. Así es como se trabaja. Y por eso ahí sí está en plural objetivos específicos como tal, porque a eso se debe, ¿verdad? Específicamente. Continuando, entonces dice, determinar los elementos meteorológicos que están relacionados con el origen de los eventos de la sequía. ¿Por qué llueve? ¿Cuándo llueve? ¿En qué momento llueve? ¿Verdad? Determinar las fluctuaciones de cantidad y calidad de los alimentos. ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto se consume? ¿A qué acceso se tiene? Registrar los cambios de peso y tallas en los niños de 5 años. Entonces, estos elementos me van a servir a mí para alcanzar esto. ¿Se comprende entonces por qué llamamos objetivos específicos y objetivo general? ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? Ninguna, a mí todo bien. Muchas gracias. Y gracias, Isaías, por también activar su cámara. Muy amable. El resto, por favor, no olviden que si no activan cámara no tienen derecho a asistencia. Ahora nos habla de otro elemento. Gracias, Jeff. Nos habla también de la selección de la muestra. Y aquí nos dice, al realizar una investigación social, casi nunca es posible, dice, estudiar a toda la población. Y eso es muy cierto. Gracias, Sua, muy amable. En este caso, ¿se acuerdan cuando yo les mencioné en un momento determinado que, o sea, yo quiero conocer, por ejemplo, la desnutrición en niños? ¿Será que yo puedo conocer todo ello? No. Entonces, en un momento determinado, nosotros vamos a seleccionar un grupo y aparte de ese grupo ya determinado, pues vamos a seleccionar una muestra. Y la muestra puede hacerse de dos maneras. Una muestra al azar, cuando nosotros tomamos de forma, decimos, ¿verdad? Ah, bueno, al Team Marín, ¿verdad? Ah, estos 5 y ya, de ellos 5 voy a hacer yo el estudio. Y puede ser aleatorio. En este caso voy a decir, voy a tomar a 5 niños y a 5 mujeres y empiezo, ¿verdad? A seleccionarlos por las características. Entonces ahí ya vemos, ¿verdad? Estas dos bases que tiene para determinar una muestra como tal. Luego tenemos los tipos de muestra, que era lo que yo les mencionaba. La muestra representativa tiene un estándar establecido sobre quiénes se va a trabajar esta investigación. Cuando nosotros ya delimitamos nuestro grupo, ahora vamos a delimitar nuestra muestra. Por ejemplo, podemos tomar un grupo de personas por una edad, es decir, que sean de 5 años solamente, de 4 años, de 20 años, por un género, solamente vamos a trabajar con niños, por ejemplo, de género femenino, ¿verdad? No vamos a tomar a las niñas o a la inversa. La etnicidad, bueno, yo quiero conocer, como son del área rural, ¿verdad? Bueno, la etnia maya definitivamente. Una situación laboral. Miren, nosotros según la necesidad que tengamos es como vamos a ir delimitando esta muestra. Y entonces esto, ¿verdad? Según el equipo dice, al pararse en la esquina de la calle, en algún parque o afuera de una escuela, elegir a una persona y que camine por la calle y abordarla, ¿verdad? Aunque dependa de este tema que se investiga. Y aquí, miren, definitivamente nosotros vamos a entender entonces, ¿verdad? Que una muestra
pues es una selección que nosotros vamos a traer, que de un grupo completo vamos a extraer a un número específico para que podamos desarrollar. ¿Alguna duda hasta al respecto, jóvenes? No, señor. Muchas gracias, Isaías, por responder. Entonces, yo les deseo una feliz y bendecida mañana. Usted puede pasar a su siguiente clase y primero Dios nos escuchamos en la próxima. Feliz día para todos. Dios Nos Adiós. vemos.